Buenas a todos, mis queridos panchurris. Les vamos a presentar hoy día un nuevo libro en el canal. Para los que no me conocen, me llamo Francisco, me pueden decir Pancho, es el apodo que más me gusta. Les vamos a presentar el libro El hombre ilustrado de Ray Bradbury. Este libro es muy reconocido, muy interesante. Está dividido en el estilo de cuentos. O sea, vamos a comenzar con la introducción, que más que nada en la introducción nos explican una historia sobre nuestro querido Ray Bradbury, en la cual conoce a una persona que le dice una frase y no les explico más para que ustedes lo puedan averiguar. Luego continuamos con El hombre ilustrado, el principio del prólogo, y vemos las primeras partes como de la historia. Al final de todo el texto, después de todos los cuentos, volvemos al hombre ilustrado y continuamos con la historia. Y ahí ustedes la pueden ver más a fondo. Les recomiendo leerse todos los cuentos para igual entender. En segundo lugar tenemos la historia de la pradera. Esta historia es muy interesante, muy divertida y la recomiendo leer totalmente. Es una historia en la cual nos enfocamos en una familia del futuro, en la cual estamos como en unos tiempos donde existen habitaciones. Dichas habitaciones sirven para... o sea, uno imagina, esta habitación pone lo que uno imagina. En esta habitación podemos observar a leones en una pradera que imaginan los dos niños de la casa. Esta habitación la sugirieron poner los padres. El tema es que era para la entretención de los niños. No pensaron en algo peor o en algo malo. Pero los niños empezaron a tener pensamientos sobre la muerte, porque empezaron a crecer. Entonces estos niños tienen que, entre comillas, no redimirse, pero perder ese pensamiento a la muerte, y los papás buscan la opción de que ellos pierdan ese pensamiento sin quitarles la habitación. Después deciden mejor quitarles la habitación, y ahí es donde descubren que el vicio por esa habitación era mayor. Ahí también tenemos un ejemplo de cosas que pasan en la actualidad, como el vicio que muchas personas tienen hacia los aparatos electrónicos, a los juegos, etc. En el siguiente cuento se llama, voy a revisar por acá, Caleidoscopio. Caleidoscopio es distinto a la pradera, no tienen como un mismo, no índice, pero no es como un mismo centro, no hablan tanto de una familia, sino que en Caleidoscopio hablan más de un astronauta. Un astronauta al cual su botecito, o sea, su botecito no, es más como un cohete, explota y termina en un botecito, o sea, salvavidas en el espacio, que pudo haber usado para haber ayudado a sus demás amigos. Este botecito sale volando después de como los dos fragmentos de texto y lo pierde. Entonces queda solo a la deriva, igual que todos sus compañeros de la tripulación. Olis, el protagonista, se termina redimiendo, pide como perdón por todo lo que ha hecho y reflexiona sobre la vida. Al final se vuelve una estrella fugaz y termina siendo vista por un niño para dejar que así como continúe la historia. Después tenemos otro texto, el cual se llama La carretera. Me voy a saltar uno de los textos que está entre medio porque voy a ir a los que más me interesan. En La carretera podemos ver la historia de Hernando. Hernando sufre más que sufrir, él vivía alejado de todos. No tenía interacción con las personas y no estaba cerca de ellos siempre. Hernando estaba alejado de todos en una orilla al lado de la carretera en México, y siempre la gente paraba para sacarse fotos con él, decirle el hombre alejado de la sociedad, pero al fin y al cabo nunca como conectaba más con las personas, no salía de ese centro. Finalmente él termina un día preocupándose porque las personas dejaron de parar afuera de su casa y pasaban rápido. Entonces cuando él decide investigar, encuentra una Ford, la cual venía a una velocidad muy lenta y venía casi destrozándose. En ese momento él se da cuenta que no podía como pensar en otra cosa que esa Ford se destruyera.
No pensaba que iba a seguir andando y la Ford termina quedándose al lado de él y se bajan unos niños a pedirle ayuda. Niños para él, jóvenes para nosotros. De hecho eran un poco más mayores que nosotros actualmente. Estos personajes le piden agua desesperadamente y él va a buscarles agua y vuelve con el agua. Apenas se la entrega a estos niños, les dice unas frases que a él le quedan dando vuelta y le explican que se acabó el mundo. Estos niños reflexionan sobre su vida y también lo mucho que extrañaban a su familia y su centro. Estos niños terminan perdiendo todo porque para ellos era el fin del mundo por una guerra que se estaba viviendo, pero para él no era el fin del mundo, porque él seguía con su casa, seguía con su pequeño ranchito, entonces no estaba sufriendo ese fin del mundo. Él estaba en su casa, tranquilo, su mundo estaba intacto. Después tenemos otro texto, el cohete. Cohete se conecta muy profundamente con la pradera, yo diría, porque la pradera nos muestra una mirada de la vida como de una familia en la que los hijos no obedecen a sus padres o no los ven como algo importante. A la diferencia del cohete, que en el cohete podemos ver que los niños adoran a su padre, adoran a su madre y son una pareja felizmente casada. Esta pareja tienen unas pequeñas discusiones, pero no se nota en el texto que no se alejan, no se pierden. Son una familia bonita, un ejemplo claro de lo que es un padre de verdad. E intenta como conectarnos, llevarnos más allá, hacernos pensar en cómo sería un padre perfecto, qué podríamos considerar un padre perfecto. También en la pradera podemos presenciar que los niños desobedecían demasiado a sus padres. A diferencia en este texto, en el cohete, que el padre no está evitando que los niños hagan algo, sino que les está haciendo algo para que su imaginación salga a fluir. Podemos ver una diferencia tecnológica gigantesca, porque en una vemos un futuro muy tecnológico, pero en esta podemos presenciar un futuro no tan tecnológico. Un futuro donde su padre les creó a sus hijos con sus manos un cohete para que ellos vivieran su aventura. Y los niños lo sintieron real, muy real. Entonces podemos ver las diferencias de padres, las diferencias de crianza, la clara conexión que hay entre mostrarnos una familia y otro estilo de familia, una conexión muy hermosa que yo considero que está haciendo Ray Bradbury. Y lo que me llamó más la atención de ambos cuentos es cómo mencionan, cómo hablan de la familia sin tirarte encima toda la información. Te hacen introducirte en la historia y sentir ese cariño de padre y esa ausencia de padre en el principio. Te hacen como pensar quién está mal, el niño en el principio con sus padres, o el padre porque lo crió mal, o al revés, el papá es muy bueno en el cohete y el niño también está muy bien criado, o es porque tiene otras razones de nacimiento, de familia, etc. Otra historia que podríamos conectar entre sí sería La larga lluvia y El visitante. Ambas hablan de lo extraterritorial. Hablamos fuera de nuestro planeta y nos metemos a un universo que no está acá. La larga lluvia se ubica en Venus, si no mal recuerdo. Entonces nos mencionan otro punto de vista, no la Tierra. Nos muestran cómo lo extraterrestre a veces nos da miedo, a veces nos aterra, y Ray Bradbury lo menciona muy bien acá. Explica y te hace meterte bien en esta historia. Aparte de lo extraterritorial, tendríamos, para no aburrirlos más, entre la carretera y La última noche del mundo. Podemos ver dos formas distintas de ver el final, pero ambos lo ven de una forma tranquila. ¿Por qué? Porque en la carretera podemos ver que nuestro protagonista no tiene miedo del fin del mundo, porque para él no está perdiendo su mundo. Y el último día no vemos miedo de las personas. Todas las personas soñaron lo mismo, están todos conectados por el mismo sueño. Todos saben que el día se va a acabar, o sea, que el mundo se va a acabar al día siguiente. Pero no temen, no tienen miedo y siguen viviendo su vida como cualquier otro día.
no hacen locuras, no se desata el caos, no. Mantienen su día como de la forma más tranquila posible y aceptando su destino. Yo creo que eso es una forma muy linda de hablar del futuro, de lo que podría pasar, del fin del mundo, etc. Yo considero que este libro no tiene que ser un libro específicamente para lectores comunes. No creo que los cautive así a primera vista, pero sí a los fanáticos de la ciencia ficción. Este libro está muy bien hecho, está demasiado bien escrito. Cada cuento que logré leer te hace adentrarte en una historia distinta, te hace sentir cosas distintas y entre ellos te puedes interconectar. Te puedes sentir parte de esa historia y parte de esas familias, parte de esos protagonistas, amigos o cercanos, y te lleva más allá. Estos cuentos yo creo que tienen un potencial más grande, pero actualmente ya que está muy de moda hacer películas y series de los libros, yo diría que Ray Bradbury sería una buena opción para la ciencia ficción, porque sus historias conectan, sus historias sirven y muchas de ellas hablan de cosas que actualmente también están pasando. Por ejemplo, cuando en la carretera mencionan las bombas, eso pudo haber pasado en el conflicto recientemente, que se frenó gracias al presidente Donald Trump, supuestamente. Pero todo esto lo podemos ver actualmente, podemos sentir ese miedo y las personas no hemos perdido ese miedo por lo desconocido, ese miedo por la muerte, ese miedo por lo que va a pasar al final, qué extraterrestre vamos a conocer al final. Es un libro muy centrado para todo tipo de personas, pero no tiene un fin exacto como otros libros que uno puede decir ya solo los lectores comunes y este tipo de lectores podrían leerlo. Yo considero que un lector común y corriente no lo entendería. Un lector que le apasiona la ciencia ficción o un lector más específico, que le encuentra los detalles pequeños, que se detiene a leerlo bien, le va a gustar. Sería una bonita experiencia, como a mí me pasó. Espero que les guste el video. Espero que sigan viendo mis recomendaciones de libros. Ojalá verlos de nuevo. Y eso. Nos vemos en otro video más adelante. Los dejo. Adiós.